Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer saludarles nuevamente a través de este medio para desearles un hermoso y feliz sábado. Durante la semana estuvimos estudiando una lección sumamente hermosa titulada La ley como educadora. Una función evidente de la ley es mostrarnos el pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 7. Otra función que podríamos nombrar es que la ley también nos conduce a Cristo, de acuerdo con Gálatas el capítulo 3 y el versículo 24. La ley nos educa enseñándonos cómo hemos de vivir. Es la norma de vida que Dios quiere que alcancemos. El Señor mismo, en la persona de Jesús, nos dio ejemplo viviendo en esta tierra de acuerdo con la ley. Él lo dijo en el libro de Juan, el capítulo 15 y el versículo 10. Él manifestó allí: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Durante la semana estudiamos algunas funciones referentes a la ley. Por ejemplo, estudiamos que la ley nos enseña a temer a Dios. Esta testifica contra nosotros. También nos da prosperidad. También vimos algunos puntos con respecto a los que obedecen la ley o a los que guardan la ley. Vimos allí sus luchas y también sus ideales. Primer punto que estudiamos es que la ley nos enseña a temer a Dios. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 31 y el versículo 12, nos dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios ordenó que la ley fuese leída ante todo el pueblo durante la fiesta de los tabernáculos. Durante esa lectura debía seguirse un proceso. Primero, oír, aprender y temer a Dios. Este es un sistema educativo sencillo que permitía a niños y adultos adquirir el principio básico de toda la sabiduría, el cual es, de acuerdo al libro de los Salmos, el capítulo 111 y el versículo 10, es el temor a Jehová o el temor a Dios. No nacemos con una tendencia innata a temer a Dios. Debemos aprender a hacerlo. Aprendemos de nuestro maestro cuando los respetamos. ¿Cuánto más deberíamos respetar al gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo para poder aprender de Él? Por supuesto, este temor debe ir acompañado con un profundo amor. Por ello la ley también nos pide, en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 5, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice allí: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La señora White escribió en My Life Today, o Mi Vida Hoy, del 14 de octubre, ella expresó allí: un espíritu de reverencia comprende que el corazón debe ser custodiado por el poder de Dios. Los ángeles ministradores abren los ojos de la mente y el corazón para que éstos puedan ver cosas admirables en la ley divina, en el mundo natural y en las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo. La ley también testifica contra nosotros.
Dice el libro de Deuteronomios, el capítulo 31 y el versículo 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La función de un testigo es decir lo que ha visto y ha oído. La ley nos dice o nos muestra lo que ve en nosotros, nuestro pecado. Algunas veces hemos comparado la ley con un espejo, el cual nos muestra nuestra suciedad, nos muestra nuestra mancha. Pero el espejo no nos limpia, el espejo no nos lava de nuestras manchas, de nuestra suciedad. Tenemos que ir al agua, tenemos que ir al agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a Romanos 3:23, la ley siempre será un testigo contra nosotros, porque nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, como nosotros sabemos, es transgresión de la ley. Reprende nuestro corazón, pero también nos guía hacia la solución, que es Cristo Jesús. Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 24, nos dice allí claramente, así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Vimos en nuestro estudio que Dios ordenó a Moisés preparar otro testigo contra el pueblo, un canto. Deuteronomios, el capítulo 31 y el versículo 19 dice, ahora pues, escribíos este canto, este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Este canto, el cual ustedes pueden leerlo en el capítulo 32, en los versículos del 1 al 43, debía recordarles las maravillosas obras de Dios a su favor cuando se apartasen o cuando se apartaran ellos de la ley del Señor. Esperamos algún día en el que ni la ley ni el cántico de Moisés serán más testigos contra nosotros, sino que estos darán testimonio de que habremos alcanzado la victoria por la sangre del Cordero. En Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 3, los redimidos, estando sobre el mar de vidrio, dicen que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus sendas, Rey de los santos. La señora White nos dice en el comentario bíblico, en el tomo 7, en la página 997, ella expresó allí, cuando comience el juicio y todos sean juzgados por las cosas escritas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será considerada en una luz completamente diferente de la que ahora existe en el mundo cristiano. Satanás ha cegado los ojos de ellos y ha confundido su entendimiento, así como confundió y cegó a Adán y a Eva y los indujo a la transgresión. La ley de Jehová es grande, así como su autor es grande. En el juicio será reconocida como santa, justa y buena en todos sus requerimientos. Los que quebrantan esa ley comprenderán que tienen una seria cuenta que arreglar con Dios, pues las exigencias de Dios son decisivas. Otro punto es, ¿nos da prosperidad la ley? Dice en el libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una de las funciones más importantes de la ley es darnos prosperidad, es decir, que tengamos éxito en aquello que emprendamos. La ley nos enseña a vivir de acuerdo con los parámetros divinos. Por ello Dios favorece especialmente a aquellos que anhelan hacer su voluntad. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, los versículos 9 al 10, nos dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos y escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué maravillosa promesa para los que estamos dispuestos a guardar los mandamientos del Señor. Como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios, no como un medio de salvación, no, sino como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12 nos señala allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellen G. White, en el libro Conducción del Niño, en la página 74, nos dice: la prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas a condición de que se obedezca la ley de Dios. Pero no leemos la palabra de Dios y así no nos familiarizamos con los términos de la bendición que ha de darse a todos los que prestan diligente atención a la ley de Dios y la enseñan diligentemente a sus familias. La obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra felicidad. ¿Qué en cuanto a los que guardan la ley de Dios y las luchas que debemos enfrentar? Dice la Biblia en 2 de Crónicas, el capítulo 31 y el versículo 21: en todo cuanto emprendió, hablando aquí del rey Ezequías, en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Tanto Josué como Ezequías fueron prosperados por su obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con otros personajes que también obedecieron la ley de Dios? Como por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, fue decapitado en la cárcel. Job perdió todo lo que tenía. Pablo fue azotado, encarcelado, hambriento, náufrago y al final fue decapitado. También vemos el caso de algunos otros, como los apóstoles, por ejemplo, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, y tantos otros que pasaron por situaciones difíciles. El que guarda la ley, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, no siempre prospera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, solo Dios podría explicárnoslo, solo Él lo sabe. Debemos recordar que vivimos en un mundo lleno de pecado. Además, el príncipe de este mundo tiene especial interés en impedir que seamos prosperados. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 17, leemos allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, nosotros podemos estar completamente seguros y confiar que Dios nunca nos dejará solos. Podemos tener la plena seguridad de eso.
No quiero pasar por alto dos citas de la señora Elena G. de White. Una de ellas la encontramos en el libro Profetas y Reyes, en la página 119. Ella nos dice allí: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en el fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Qué hermosa cita. Vamos a ver la otra, la cual la encontramos en el libro El Ministerio de Curación, en la página 389. La señora White expresa allí: ¿no creéis que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él? ¿No pensáis que visita a los que, como el amado Juan en el destierro, se encuentran por su causa en situaciones difíciles? Dios no consentirá en que sea dejado solo uno de sus fieles obreros para que luche con gran desventaja y sea vencido. Él guarda como preciosa joya a todo aquel cuya vida está escondida en Cristo, con Él o con Cristo en Él. De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Qué maravilloso que podemos tener la plena seguridad de que el Señor nunca nos dejará solo ni nos abandonará en los tiempos de angustia. Podemos confiar plenamente en Él. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro ideal? ¿Cuál deberían ser nuestros ideales? En la Biblia, en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6, dice allí la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo se comportó Jesús con respecto a la ley de Dios cuando vivió en esta tierra? Primero, podemos ver que fue obediente en todo. También respetó la ley desde su niñez. Se dejó educar por ella. Obedeció la ley para agradar a Dios. Se deleitaba en obedecerla y también guardaba la ley por amor. Aunque es evidente que nosotros no podemos guardar perfectamente la ley como la guardó nuestro Señor Jesucristo, o como Él lo hizo, somos llamados, de acuerdo al texto que acabamos de leer, a andar como Él anduvo. La observancia de la ley es un termómetro que mide nuestra fe. Por eso Santiago dice en el capítulo 2 y el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De otra manera podríamos decirlo: así también la fe, si no obedecemos, es muerta en sí misma, en sí misma. También esa maravillosa ley mide nuestro amor hacia Jesús. En el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 15, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice allí, dice el Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así que guardamos la ley de Dios porque le amamos a Él por sobre todas las cosas. No porque la ley pudiese salvarnos, sino porque amamos al Señor. La señora White nos sigue instruyendo en el libro El deseado de toda la gente, en la página 604. Ella expresa allí: en su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen
en Dios. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos nosotros obedecerla. Quiera el Señor, mis queridos hermanos, escribir sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones y con su ayuda podamos obedecerla, no porque esperamos que por ello tendremos salvación, sino porque le amamos, sino porque le amamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Que el Señor Jesús pueda dirigirnos siempre en todos sus caminos. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos.